El barco de la maldición, el diario de la pesadilla, 10 de febrero de 2012. Mis manos tiemblan mientras escribo esto, pero necesito contar esta historia antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre es Carlos Mendoza, tengo 24 años, y lo que descubrí junto con mi abuelo en el puerto de Cádiz cambió nuestras vidas para siempre. En realidad, esta historia comenzó hace 48 años, cuando mi abuelo trabajaba como marinero en barcos mercantes que viajaban por todo el Mediterráneo y el Atlántico. Desde los años 60 hasta finales de los 80, el abuelo José navegó en docenas de embarcaciones bajo diferentes capitanes, y el mar, siendo el lugar emocionante que es, le proporcionó cientos de historias que contar. Cuando era niño le pedía constantemente que me contara esas aventuras. Algunas eran sangrientas, otras divertidas, e incluso había unas pocas tristes, pero solo una de ellas era genuinamente aterradora. Recuerdo casi todas las historias que compartía conmigo, pero creo que es obvio cuál destacaba más. El abuelo José tenía 23 años en 1964 cuando fue reclutado para un barco que transportaba carga a países de Sudamérica. No era diferente a los otros dos barcos en los que había trabajado anteriormente, excepto que tal vez era más grande. No daré el nombre real del barco, pero para referencia futura lo llamaremos el Esperanza Negra. Mi abuelo comenzó la historia explicándome lo extraño que era el capitán del barco. Durante el día parecía mucho más feliz y amigable que otros capitanes con los que había trabajado. Pero una vez que el reloj se acercaba a la medianoche, se volvía paranoico, enojado y agitado, completamente opuesto a su personalidad diurna. Corría por el barco bruscamente, apresurando a todos hacia sus camarotes privados, ignorando cualquier pregunta que le hicieran. Justo antes de cerrar cada puerta, los miraba a los ojos y les suplicaba que no intentaran salir de sus habitaciones hasta que llegara la mañana. Casi todos obedecían. En este punto debo mencionar que el capitán tenía un hábito molesto que la tripulación había soportado. Cantaba La Llorona todo el día, todos los días, sin falta. Era la única canción que cantaba. Incluso por la noche, podían escucharlo tararear la melodía desde detrás de la puerta cerrada de su camarote. Después de estar en el barco durante una semana o más, todos los marineros comenzaron a molestarse cada vez más por las acciones del capitán. Su personalidad aparentemente dividida, su canto constante, todos sus rasgos irritantes. Pero sobre todo era la forma en que los encerraba en sus habitaciones por la noche, casi como si fueran niños en los que no se podía confiar. Eso fue hasta que una noche cambió la forma en que todos se sentían. La primera desaparición era la hora habitual de la noche cuando el capitán correría torpemente, apresurando a todos hacia sus jaulas. Pero uno de los marineros, al que llamaré Francisco, tenía un plan. Más temprano en el día había alterado la cerradura de su puerta para poder abrirla desde el interior de su habitación con facilidad usando un imán. Mi abuelo me contó que Francisco tenía la intención de sacar a todos los demás de las habitaciones para hacer una fiesta en la cubierta inferior. Así que naturalmente todos estaban emocionados y listos para una noche de bebida. Con su oído pegado a la puerta, mi abuelo escuchó atentamente lo que estaba pasando fuera de su habitación. Por encima del monótono zumbido de la canción pop del capitán, escuchó una cerradura abrirse bruscamente y el crujido ronco de una puerta de metal solitaria. Justo cuando los pasos comenzaron a hacer eco por los pasillos vacíos, el tarareo se detuvo. Mientras mi abuelo se estremecía en la puerta, escuchó. Bueno, todos escucharon golpes viciosos y gritos de dolor, aullidos y arañazos en el suelo, mientras Francisco rogaba por ayuda. Sus gritos se desvanecían gradualmente, casi como si estuviera siendo arrastrado por el barco, más y más abajo hacia el abismo de acero. A medida que el recordatorio desvaído de su dolor brotaba de los pasillos,
Mi abuelo retrocedió horrorizado cuando todo el movimiento fuera de la puerta se detuvo y el pasillo húmedo hizo eco del silencio. La mañana siguiente, cuando las puertas se abrieron bruscamente, nadie quería salir, pero tenían que hacerlo. Después de reunir suficiente coraje, mi abuelo salió al pasillo mientras el olor más pútrido que jamás había olido lo rodeaba. Tapándose la nariz y con arcadas, miró alrededor para ver un pequeño charco de lo que parecía sangre y aceite mezclados. La única suposición a la que pudo llegar la tripulación fue que Francisco simplemente había salido y había sufrido una lesión. Curiosos por lo que diría el capitán, todos se prepararon para un día de trabajo. Corrieron por el pasillo maloliente hacia la cubierta superior. Una vez que llegaron arriba, notaron que el capitán ya estaba allí, cantando sus canciones habituales como si no tuviera ni una preocupación en el mundo. En un alboroto, la tripulación le preguntó qué había pasado la noche anterior, pero no obtuvieron respuesta. Solo cantaba, y nunca volvieron a ver a Francisco. Los siguientes 3 meses fueron los más largos de sus vidas. El encuentro del abuelo. El resto del tiempo en el barco fue dictado por el terror. La tripulación se volvió silenciosa y desanimada mientras la llorona reinaba sobre sus tímpanos. El trabajo que una vez amaron se volvió deprimente y el barco se sintió como una prisión. La tripulación nunca cuestionaría al capitán y ninguno de ellos se atrevería a salir de su habitación después de horas, hasta que una noche, un par de meses después de lo que le pasó a Francisco, el abuelo finalmente tuvo suficiente y... bueno, la curiosidad se apoderó de él. Adoptó el mismo plan que Francisco, excepto que iba a ser más cuidadoso. Como dijo mi abuelo, si era culpa del capitán, necesitaba saberlo por el bien de todos nosotros. Eran las 2:03 de la madrugada, y mi abuelo finalmente reunió el coraje para acercarse a la puerta. Tomó el imán y lentamente comenzó a mover la cerradura hacia la izquierda. Un segundo o algo así antes de que la cerradura se abriera bruscamente, el tarareo se detuvo y un gran estruendo hizo eco violentamente por toda la oscuridad. Forzó la puerta hacia adelante con todas sus fuerzas, esperando que lo que fuera que estuviera ahí afuera no entrara, pero nada lo intentó. Lentamente entreabrió la puerta hacia él lo suficiente como para poder mirar hacia el pasillo débilmente iluminado frente a él. Al hacerlo, escuchó el suave pitter-patters de algo sigiloso corriendo hacia él dentro de la oscuridad distante, y el olor regresó y llenó su habitación. Después de tomarse un momento para tener arcadas en una manga, como de la nada un jadeo pesado se hizo conocer justo afuera de la puerta. Después de congelarse momentáneamente, de repente comenzó a reaccionar a la situación en la que estaba. No sé por qué lo hizo o cómo incluso tuvo el coraje, pero miró hacia afuera a ese pasillo. Mi mente nunca ha olvidado la mirada de sinceridad y terror en su cara cuando me describió en detalle lo que presenció en ese corredor. Estas son las palabras de mi abuelo. Era una criatura de 4 patas que tenía pelo grueso y afilado como navaja, que parecía estar cubierto de aceite o alquitrán. No sé si fue el olor o el miedo que estaba sintiendo, pero hizo que mi visión se volviera bastante borrosa por un momento y me dio el peor dolor en la parte posterior de la cabeza. Estaba a la altura de mis ojos cuando estaba en 4 patas, así que no puedo imaginar qué tan grande habría sido si se hubiera puesto de pie. Tenía pezuñas negras en sus patas traseras, pero tenía lo que parecían puños humanos negros apretados en sus patas delanteras. Pero la cara era lo peor. Donde estaba su boca, había solo 3 agujeros a la izquierda, derecha y centro del lugar habitual donde ocuparía una sonrisa. Parecía como si hubieran sido desgarrados para crear algo parecido a una mueca, luego unidos por 2 grandes cortes entre ellos. Sus ojos tenían forma de gato, pero con una esclerótica blanca,
pupilas completamente negras, mucho más grandes y volteadas de lado que me miraron directamente. Abrió su boca para revelar cientos de dientes afilados, como navajas de color amarillo oscuro, y soltó un grito humano profundo. Y ahí fue cuando cerré la puerta de golpe. La cerré con llave y me desmayé por la noche. El descubrimiento en el puerto. Después de ese incidente, mi abuelo nunca volvió a tener curiosidad. Todavía tenía otras 2 semanas y luego sabía que estaría fuera de la Esperanza Negra para siempre. Por el resto del tiempo allí se mantuvo en silencio como el resto de la tripulación. De vez en cuando le decía a alguien lo que había presenciado, pero decidió que era mejor mantenerse callado. El día de partida no podía llegar lo suficientemente rápido, y cuando saltó del barco con el resto de la tripulación, miró hacia atrás a la Esperanza Negra por última vez, mientras el capitán se despedía a la distancia, cantando su canción mientras su nueva tripulación conocía el barco. Un año después, mi abuelo se enteró por un amigo de que el barco había sido encontrado frente a la costa argentina, completamente abandonado. Después de eso nunca más volvió a saber nada de él. Mi abuelo ahora tiene 71 años, está jubilado desde hace mucho tiempo y es más feliz que nunca. Hasta que la semana pasada, cuando recogí el periódico local, su memoria se sobresaltó y lo que debió haber sentido como un sueño o una pesadilla hizo que su corazón se hundiera. El Esperanza Negra estaba atracado en el puerto de Cádiz, a no más de 3 horas de donde vive, y estaba siendo usado como atracción para traer un poco más de dinero a la zona. Estaba seguro de que mi abuelo lo vería como un tour de sus peores miedos, pero sin embargo, me miró casi instantáneamente y dijo, «Tenemos que ir». Y así lo hicimos. El regreso al barco maldito 15 de junio de 2012. Solo fueron unos días después de notar la oportunidad en el periódico que mi abuelo y yo finalmente decidimos ir y experimentar la Esperanza Negra y todo su horror anterior. Reunimos todo lo que necesitaríamos para el viaje y partimos en las primeras horas de la mañana. Para cuando llegamos al puerto, se acercaba el mediodía, así que nos dirigimos a un café cercano para almorzar. Me gustaría pensar que ambos teníamos suficiente hambre para devorar una comida, pero tenía la sensación de que solo estábamos retrasando el momento. Tomamos una mesa con vista a la ventana para poder contemplar el barco todo el tiempo que quisiéramos antes de entrar. Mi abuelo parecía tan distante mientras miraba ese monolito de metal oxidado. Sus ojos se abrieron como si tratara de perforar el acero. En su fijación, apenas habló una palabra durante unos buenos 20 minutos más o menos. Después de que la comida que apenas tocamos se enfrió, finalmente aflojó su mirada y me miró. «Estoy listo para entrar», dijo. Dirigiéndonos hacia la estructura flotante, comencé a darme cuenta de lo nervioso que parecía estar. Sudaba salvajemente mientras enormes mariposas de metal lisiaban mi estómago, pero no tenía razón para sentirme así. Supongo que la historia había tenido un impacto más grande en mí de lo que había pensado. Caminamos pesadamente por los charcos y tierras negras que rodeaban el puerto hasta que finalmente llegamos al muelle. Mirando a mi abuelo, parecía estar mucho más relajado de lo que había anticipado. Subimos las escaleras hacia una enorme puerta de metal en el lado derecho del barco y nos acercamos a la barrera de boletos. Mi abuelo, al ser mayor de 60, solo tenía que pagar 2 euros, mientras que yo tenía que pagar la entrada completa. No era un mal precio para pesadillas que deterioran el cerebro. Luego, con un par de respiraciones profundas y lo que parecía una vacilación infinita, pisamos el Esperanza Negra. Una vez adentro, lentamente nos dirigimos a la parte superior del barco para mirar alrededor. Solo me tomó un momento darme cuenta de lo seguro y bien mantenido que se veía después de todos estos años, así que comencé a relajarme mientras las imágenes de un barco fantasma oscuro y húmedo desaparecían de mi mente. Comenzamos arriba,
y teníamos la intención de bajar a la cubierta Orlop, pero después de un segundo vistazo al pequeño folleto que nos habían entregado, noté que solo podíamos experimentar la mitad del barco. Las tres cubiertas inferiores aparentemente habían desaparecido del mapa, dejándonos con solo una parte de la experiencia. Aunque estoy seguro de que a mi abuelo no le importaba, después de todo lo que había pasado. Después de revisitar algunas de las viejas historias que me contó cuando era niño, finalmente decidimos dejar la cubierta del alcázar y bajar las escaleras al siguiente piso. Hasta ahora, solo habíamos visto a otras 3 personas deambulando por el barco con nosotros. Simplemente asumimos que había otros en las cubiertas inferiores, pero una vez que bajamos, no había otras personas a la vista. Esta cubierta parecía más sucia y realmente no tenía nada que ofrecer. Era en su mayoría espacio vacío y unas pocas puertas de metal que estaban selladas. Incluso mi abuelo no tenía mucho que decir sobre esta cubierta. Normalmente habría algunas cajas de carga en esta cubierta, murmuró, pero eso fue todo. Llegamos a la cubierta final que pudimos explorar y nos dirigimos por los pasillos estrechos que teníamos por delante. Mirando a la izquierda y derecha, no podíamos ver nada. Cada puerta parecía estar cerrada con llave y otros corredores estaban completamente bloqueados. Después de acelerar a través de un laberinto de metal durante casi 5 minutos, sin ver nada que valiera la pena mencionar, y ya habiendo explorado las otras 2 cubiertas vacías, no pude evitar sentirme estafado de una experiencia interesante y de mi propio dinero. Mientras nos acercábamos al final de la cubierta, finalmente llegamos a una puerta enorme que en realidad estaba abierta. Pero justo cuando me di vuelta para expresar mi incredulidad, me di cuenta de que mi abuelo no me había estado siguiendo. Me detuve en seco al borde de la puerta y miré hacia el sendero que había caminado. Grité durante 1 minuto completo, pero él no estaba por ningún lado. Sé que debería haber retrocedido para encontrarlo, pero finalmente había encontrado una puerta abierta y algo que valía la pena explorar. Asumí que me encontraría poco después. Después de todo, con todas las puertas cerradas y corredores bloqueados, solo había un camino hacia adelante. El descenso a la pesadilla. Entré y escaneé la habitación. Era un área enorme, con al menos 20 mesas y una cocina vieja y sucia. Era claro lo que era este lugar, pero no pude evitar preguntarme por qué todo estaba tan descuidado en esta parte del barco cuando la cubierta del alcázar estaba tan impecable. Tal vez esta habitación también se suponía que estuviera cerrada con llave. Me dirigí a la cocina y comencé a mirar alrededor. Todo estaba viejo, húmedo y pudriéndose. Todavía había platos en las mesas y abrigos en los respaldos de las sillas. Era claro que no se suponía que estuviera aquí, y como pueden esperar, estaba teniendo una mala sensación del lugar, así que decidí irme. Justo cuando me di vuelta para salir, noté la puerta en la esquina lejana de la habitación. No quería acercarme a la puerta, pero sentía que necesitaba hacerlo. Quiero decir, después de todo, probablemente estaba cerrada de todas formas. Esquivando mesas y varias cosas en el suelo, lentamente me dirigí hacia la esquina de la habitación. Puse mi mano en el acero frío de la enorme manija de metal y reuní suficiente fuerza para tirar de ella hacia abajo. Entonces se abrió. Una enorme pared de aire húmedo me golpeó mientras retrocedía y tosía en mis manos. Examiné la oscuridad para tratar de entender dónde estaba, pero no pude escuchar ni ver nada. En este punto, no estaba seguro de qué esperar. La puerta estaba desbloqueada, así que por lo que sabía, era parte del tour. Tanteé mi camino a lo largo del lado de la pared fría para tratar de encontrar un interruptor de luz. Entonces, cuando las luces parpadearon, me di cuenta de dónde estaba. Estaba parado en la parte superior de un conjunto de escaleras y mirando hacia abajo a charcos de luz tenue al pie de los escalones.
Ahora sabía por qué las otras cubiertas no estaban disponibles para verlas. Tomé los 6 escalones hacia la luz amarilla para poder echar un vistazo más de cerca a lo que estaba oculto en la cubierta. La luz tenue mostró un laberinto miserable de metal frío y paredes goteando. Un caso oxidado de recuerdos descuidados. Una vez al pie de las escaleras, no pude evitar pensar en la historia y la forma en que mi abuelo describió el escenario. Todo esto se veía muy familiar a las imágenes en mi mente. Navegué mi camino más profundo en la oscuridad. La iluminación turbia ahora solo tan fuerte como una vela, mientras innumerables gotas hicieron eco por todo el dominio. No pude evitar recordar el silencio de no hace 2 minutos. Debo haber vagado más lejos de lo que pensé, murmuré para mí mismo. Y ahí fue cuando llegué a la pequeña escalera que llevaba aún más abajo hacia un resplandor rojo. Bajé las escaleras y noté 8 puertas casi en círculo rodeándome. Una de las puertas era más grande que todas las otras y centrada en la parte posterior de la habitación. Encima de ella, iluminada con una pequeña bombilla roja, estaba la palabra capitán. Fue entonces cuando supe dónde estaba. Era casi exactamente como lo había imaginado, pero el miedo que sentí al imaginarlo no era nada comparado con cuando estaba allí. Siempre estaba en el fondo de mi mente que había una posibilidad de que mi abuelo simplemente hubiera creado la historia para mí cuando era niño, o tal vez exagerado una experiencia real que había tenido. Pero ahora, bueno, sabía que me había dicho la verdad todo el tiempo. Con mi corazón creciendo frío y latiendo más rápido, me di vuelta para dirigirme de vuelta arriba, pero me congelé. Y ahí fue cuando escuché el canto. Dicen que no duerme la llorona. Ay de mí, llorona. Llorona de ayer y hoy, ayer maravilla fui. Llorona y ahora ni sombra soy. Me sentí enfermo del estómago mientras la canción hizo eco por todos los pasillos, volviéndose más fuerte. Era imposible que esto me estuviera pasando a mí. Me dirigí directamente de vuelta arriba las escaleras. Nunca corrí tan rápido en toda mi vida. Justo cuando llegué a la cima, escuché un gran estruendo desde abajo seguido de un grito profundo e horrible. Seguí corriendo hacia la luz tenue al pie de la escalera que tan estúpidamente había seguido antes. Mi cabeza comenzó a pulsar con el peor dolor que había sentido jamás, y comencé a marearme mientras corría. Pude escuchar un salto silencioso siguiéndome desde atrás, golpeando los charcos y jadeando pesadamente. El peor olor me golpeó mientras estaba casi de vuelta arriba, y sabía que estaba cerca, y sabía que era real. Llegué a la cima y cerré la puerta detrás de mí, cerrándola inmediatamente mientras tropecé con una mesa cercana. Un golpe feroz golpeó el metal solo una vez. Me levanté inmediatamente y me dirigí de vuelta por los corredores. Finalmente encontré mi salida del laberinto y regresé a la cubierta del alcázar donde mi abuelo estaba parado. Estaba temblando mientras trataba de sacar mis palabras y él me sacó del barco y regresó al coche. Nunca le dije lo que pasó y en ese momento no estaba seguro si pensaba que estaba bromeando o si realmente experimenté algo. Solo desearía que hubiera estado allí conmigo para haberme impedido pasar por esa puerta. La investigación del pueblo, hablé con él ayer y le conté todo. Afortunadamente me creyó y me hizo hablar con él sobre cada pequeño detalle. Repasar tantas veces me ha ayudado mucho más de lo que pensé que lo haría. Nunca presencié lo que me estaba siguiendo por esos pasillos, así que no puedo darles detalles de su apariencia, pero sé que definitivamente era la misma criatura que aterrorizó a mi abuelo hace todos esos años. Después de mucha investigación e innumerables llamadas telefónicas a algunos de los viejos amigos marineros de mi abuelo, finalmente descubrimos algo de información. Aparentemente, el barco está atracado en ese puerto específico porque el capitán nació en el pueblo cercano. En una carrera de 8 años del barco, él fue el primer y único capitán que tuvo la Esperanza Negra,
así que por respeto colocaron el barco allí. Nadie puede explicarnos cómo desapareció durante 48 años y luego apareció de repente donde está ahora. Han pasado 5 días desde que estuve en ese barco y me siento mucho mejor de lo que inicialmente me sentí. Por eso mi abuelo y yo vamos a regresar al barco. Sé que suena ridículo, pero sentimos que tenemos que hacerlo. Dentro de las próximas horas, nos dirigiremos de vuelta a la Esperanza Negra, pero vamos a ir al pueblo cercano, primero para hablar con los locales y descubrir más información. Los secretos del Capitán 15 de noviembre de 2012. Han pasado unos 3 días desde que regresamos de nuestro viaje a la Esperanza Negra y al pueblo cercano del que habíamos oído tanto. Me tomó un tiempo incluso procesar el hecho de que íbamos a regresar después de lo que me había pasado la última vez. Pero mi abuelo parecía entusiasmado y supongo que se podría decir que necesitaba algún tipo de cierre. Después de toda la investigación, el acoso y las llamadas telefónicas que habíamos hecho, parecía que no teníamos más opción que investigar más. Si solo hubiera podido conocer la historia en la que nos estábamos adentrando más profundamente, nunca habría soñado con involucrarme. Partimos el lunes por la mañana y decidimos dirigirnos directamente al pueblo, sin paradas en absoluto. Se acercaba el mediodía mientras manejábamos en silencio pasando el barco. Recordar lo que me había pasado y saber que estaríamos de vuelta en el barco pronto me dio la peor sensación en el estómago. El supuesto pueblo cercano en realidad estaba bastante lejos de donde estaba atracado el barco. Nos tomó casi otra media hora presenciar el letrero de bienvenida, pero finalmente llegamos. Al acercarnos al pueblo, pasando los montículos de vegetación y tierra descuidada, esperábamos que fuera un viejo pueblo pesquero desolado con algunas personas habitándolo. Después de todo, toda el área por la que habíamos pasado hasta ahora estaba horriblemente maltratada, pero notamos mientras nos acercábamos al área que lo que podíamos ver por delante era hermoso. Seguimos manejando hasta llegar al pequeño puente que nos llevó al pueblo. ¿Y qué pueblo era? Estaba muy bien cuidado y parecía como si tuviera un buen negocio para un pequeño pueblo aparentemente escondido. Había filas de tiendas a cada lado de nosotros, una pequeña pensión, otro puerto que albergaba botes de pesca diminutos y algunas filas de casas más atrás que estaban escondidas detrás de las tiendas. Después de que superamos la conmoción de lo bonito que era el pueblo, decidimos que sería sabio comenzar a buscar información inmediatamente. Deambulamos por las calles tratando de encontrar algún lugar que pensáramos que podría ser útil, y ahí fue cuando lo vi. En medio de todas las tiendas bulliciosas había una pequeña tienda de dulces en la esquina que parecía haber estado allí durante décadas. El letrero de madera pintado a mano rezaba Dulces Don Esteban, con una letra desvanecida pero elegante. Lo que me llamó la atención no fue tanto la tienda en sí, sino la anciana que estaba parada en la entrada mirando directamente hacia nosotros. Sus ojos tenían una expresión de reconocimiento, como si supiera exactamente quiénes éramos y por qué habíamos venido. Mi abuelo también la había notado y se dirigió directamente hacia ella. ¿Usted conocía al capitán Ramírez?, le preguntó mi abuelo sin rodeos. La mujer asintió lentamente, sus manos arrugadas aferrándose al delantal que llevaba puesto. «Soy Esperanza, su hermana menor», respondió con una voz quebrada por los años. «He estado esperando que alguien viniera a preguntar por él durante casi 50 años». Nos invitó a pasar a su pequeña tienda, donde el aroma dulce de caramelos de miel se mezclaba con un olor extraño y familiar que no podía identificar. Se sentó tras el mostrador y nos ofreció sillas de madera. Mi hermano Esteban no era malo cuando era joven, comenzó, mirando por la ventana hacia el mar distante. Pero algo cambió en él después de aquel viaje a las costas de Marruecos en 1962. Regresó diferente. Mi abuelo se inclinó hacia adelante.
Diferente cómo, punto. Cantaba esa canción día y noche, murmuró Esperanza. La Llorona se había apoderado de él. Decía que había encontrado algo en una cueva submarina, algo que lo seguiría para siempre. Esperanza se levantó y desapareció en la trastienda por unos minutos. Cuando regresó traía consigo un diario de cuero negro gastado. Esto es todo lo que queda de mi hermano, dijo colocando el diario sobre el mostrador. Lo escribió después de aquel último viaje, antes de que la criatura se lo llevara por completo. Mi abuelo tomó el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban amarillentas y algunas escritas con lo que parecía ser sangre. Leyó en voz alta. 15 de marzo de 1963. Ya no puedo dormir sin escuchar sus lamentos. La criatura que liberé de aquella cueva no era de este mundo. Cada noche se alimenta de la esencia de mi tripulación y yo soy su guardián maldito. La canción es lo único que la mantiene parcialmente satisfecha, pero sé que eventualmente me reclamará a mí también. Que Dios perdone lo que he hecho. Esperanza nos explicó que el capitán había robado un ídolo dorado de una cueva submarina cerca de las costas africanas. Era el hogar de una criatura antigua que los locales llamaban el devorador de almas, susurró. Al tomar el ídolo, liberó a la bestia y la condenó a seguirlo eternamente. ¿Pero cómo podemos detenerla? Pregunté, recordando mi aterrador encuentro en el barco. La anciana me miró con ojos llenos de determinación. El ídolo debe ser devuelto a su lugar sagrado. Pero mi hermano lo escondió en el barco antes de desaparecer. Está en su camarote, detrás de un panel falso en la pared este. Esa misma noche, armados con la información de Esperanza y una linterna prestada, mi abuelo y yo regresamos a la Esperanza Negra. El barco estaba cerrado al público, pero encontramos una forma de colarnos por una escotilla lateral. La atmósfera era completamente diferente en la oscuridad. Cada crujido del metal nos hacía saltar, y el eco de nuestros pasos parecía despertar algo siniestro en las profundidades. Llegamos al camarote del capitán sin incidentes. Utilizando las indicaciones de Esperanza, encontramos el panel falso y detrás de él, envuelto en una tela podrida, estaba el ídolo dorado. Era una figura grotesca con forma de pulpo, con tentáculos que parecían moverse bajo la luz de la linterna. Tan pronto como lo toqué, un grito ensordecedor resonó por todo el barco. La criatura apareció en la entrada del camarote, más terrible de lo que mi abuelo había descrito. Sus ojos felinos nos miraron con una mezcla de hambre y reconocimiento. Pero esta vez había algo diferente, una desesperación en su mirada. «Devuélveme mi alma», gruñó con una voz que era mitad humana, mitad bestial. Fue entonces cuando entendimos la horrible verdad. La criatura no era solo un monstruo, sino también los restos corrompidos del capitán Esteban Ramírez. Con el ídolo en mis manos temblorosas, corrimos hacia la cubierta superior. La criatura nos siguió, pero no atacó. Era como si supiera lo que íbamos a hacer. Al llegar a la baranda, lancé el ídolo dorado hacia las aguas oscuras del puerto. Un destello de luz dorada se extendió por el agua, y la criatura soltó un último lamento antes de disolverse en una niebla que se desvaneció con el viento nocturno. El silencio que siguió fue profundo y peaceful. Por primera vez en décadas, el Esperanza Negra se sintió como un barco normal, liberado de su carga sobrenatural. Regresamos a ver a Esperanza a la mañana siguiente. Cuando le contamos lo sucedido, sonrió por primera vez desde que la conocimos. «Mi hermano finalmente está en paz», murmuró. 3 días después, el Esperanza Negra fue removido del puerto y enviado a un astillero para ser desmantelado. Los funcionarios del puerto dijeron que la estructura había comenzado a deteriorarse misteriosamente durante la noche. Mi abuelo y yo nunca volvimos a hablar de aquella experiencia, pero a veces,
Cuando el viento sopla desde el mar en las noches oscuras, juro que puedo escuchar el eco distante de La Llorona, no como un lamento de tortura, sino como una canción de liberación. La historia de la Esperanza Negra ha llegado a su fin, pero las cicatrices de aquellos días permanecerán conmigo para siempre. Algunas maldiciones requieren generaciones para ser rotas, pero a veces, cuando las almas valientes se unen con el conocimiento correcto,